bondad it doesn't stop here. no se detiene aquí, It starts here. empieza aquí. Today Hoy is a new day. es un nuevo día. Today Hoy is a new season. es una nueva temporada. Today, Hoy your goodness begins. la bondad de Dios empieza. Today, Hoy you start a new story. tú empiezas la historia. Today, Hoy you write a new chapter. tú escribes un nuevo capítulo. Today, Hoy my heart grows. mi corazón crece. Today, Hoy I'm closer to you. y más cerca de ti, voy más cerca de ti. Today, Hoy I receive your favor. yo recibo tu favor In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Amen. Amén. Lift up your voice to God. Give him a shout of En el nombre del praise. Señor, gracias. Glorifiquen a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. You guys can turn up the lights if you want to. You can turn up the lights. Pueden prender las luces si es que quisieran. Hola, mi amigo es Hola. bonita. Hola, mi nombre es Nicole. How do you say you can be seated? Pueden sentarse, por favor. Wait a minute. Stand back up. Stand back up. Espérense, por favor, Stand back up. párense de nuevo. Stand back up. Stand back up. Párense. Yeah. Sí. I want to see you. Quiero verlas. Okay. Who are my single ladies? A ver, ¿dónde están mis chicas solteras? Sí. Beyoncé. Así como, bueno, en inglés, Beyoncé, la canción de solteras, I'm a single lady. All the single ladies, get your hands up. Arriba las manos, será soltera. Mucho bueno. Who has never been married? A ver, ¿quién de ustedes nunca se han casado? Levante la mano. Who is divorced? ¿Quién es divorciada? Levante la mano. Who is a single mom? ¿Quién es una mamá soltera? Who has been widowed? ¿Quién es una viuda? ¿Quién ha sido viuda? Who is ready for their knight in shining armor to come walking in this room in a Ferrari and sweep you off your feet? Ay, Who is ready for their knight in shining armor ok, ¿quién está lista para que su caballero con una armadura radiante to come in a Ferrari venga en un Ferrari tonight hoy and sweep you off your feet? y las lleve a ustedes con él? There was a movie like that. Hay una película como esa, no sé si la han visto. So right now, stretch out across the rows. Stretch out. Así que ahí donde están, estírense un poquito ahí entre ustedes. Stretch out. Sí. Sepárense. Stretch out. Sepárense. Amigas. Ah, ya, para allá. Amigas. Ah, ya, para allá. Amigas. Ok, eso. Espárense así. Okay, now, slowly turn so we can admire your outfit. Ay, así que por favor dense Come la on. vuelta para ver cómo están vestidas todas tan lindas, despacito. Sí. ¡Qué guapas! Sí. Now turn to a girl near you Así que mírate a una amiga al lado tuyo, cerca tuyo. and tell her, girl, your booty looks good in that outfit. Ay, dile, mi amiga, tu potito se ve tan lindo en ese outfit. You know you looked before you left the house, Claro, porque esa es la mirada cuando tú sales de tu casa, ¿no? Básico. and you needed somebody to notice. Amen? Así que sí, todos hacemos eso, ¿ya? ¿Verdad? Amén. Amen. Okay, now you can be seated. Ahora sí pueden sentarse. Now you can be seated. Ahora pueden sentarse. Before I start tonight, I wanted to tell you, you are in a good house. Antes de empezar, quiero decirles, ustedes están en una buena casa. I got to spend some time with your pastors, He tenido la oportunidad de pasar tiempo con sus pastoras and they are amazing people. y son personas maravillosas. They love you, Ellos los aman, they treasure you, las atesoran, they think about you, piensan mucho en ustedes, they feel for you, ellas sienten por ustedes, they pray for you. ellas oran por ustedes. They are good people. Son buenas personas. I want to let you know that good people are like treasures. Y quiero hacerles saber que buenas personas son como un tesoro. And when you find them, Y cuando los encuentras, don't lose them. por favor no los pierdan. Don't let the enemy separate you from them, No permitas que el enemigo te separe de esas personas, because they are a better treasure porque son un mejor tesoro than a good engagement ring. que incluso que un anillo de compromiso. Amen. Amén. Amen. Amén. Gracias, Pastora Ruth. Gracias, Pastora Gracias, Ruth. Pastora Un aplauso. Oh, mi libro.
Mi libro, no. el book. No tengo mi libro. Yo escribo un libro. I brought it. Yo traje el libro que escribí. Just a few copies. Solo unas pocas copias, But on Ecuador. pero aquí en Ecuador. And the customs agents didn't stop me. Ay, y la aduana no me paró. En inglés. En español para. Gracias. The book is 60 days. El libro se trata de 60 días, Is 60 topics de 60 diferentes temas, on how to talk to God de cómo hablar con Dios, about the hard things. acerca de las cosas que son duras. The title, Así que el título, Hola Dios, Hola Dios, soy yo otra vez. soy yo otra vez. Ese, ¿Qué orar cuando no sabemos qué decir? and I did not translate it. Y bueno, yo no fui la que lo tradujo, así que debe estar bien. It's what to say to God when you're mad. I'm sorry. What to say to God Es qué orar o qué decirle a Dios when you're mad. cuando estás enojada, cuando estás brava. What to say to God ¿Qué decirle a Dios when you're embarrassed. cuando estás embarazada, avergonzada? Sorry, when you're pregnant. No. Fue profético, no mentira. Cuando estás avergonzada. Mayra, ¿cómo se dice? I rebuke that Te in the reprendo. nombre de Jesús. Me está reprendiendo. Sorry. Oh no, another baby. And what to say to God ¿Qué decirle a Dios when you want to kill your boyfriend? cuando les quieres decir a tus novios? Amen. Cuando quieres pedirle un novio, perdón. Amen. Amén. And tonight I have a gift for you. Así que tengo un regalo para ti. If you get the book tonight, Si es que hoy tú compras el libro, give me your email address, tú me das tu dirección de correo electrónico and I will send you a workbook on email y yo te voy a mandar un workbook, un libro como de trabajo, de desarrollo, de actividades por correo to go with the book. que va con el libro. O sea, el Amen. libro. Amén. We only have like 30 more copies. Solamente tenemos pocas copias. So how do you say? Lo siento. Así que eso, perdónenme que no traje más. They told me that I was coming to talk to a bunch of single ladies tonight, El tema que le voy a hablar a ustedes, mujeres solteras, and I wasn't sure what I was going to say because I've been married for 25 years, y no sabía muy bien qué decirles porque ya llevo casada 25 años, but I have a hot daughter. pero tengo una hija muy guapa. So in order for you to think about me having a conversation with my daughter, I have a daughter who's 18. Así que bueno, quiero que ustedes imaginen que yo estoy teniendo una conversación con mi hija. Yo tengo una hija de 18 años. She's an emerging music star in the United States. Ella es una chica que está creciendo como una estrella en la música en Estados Unidos. I have a son who's 32, Tengo un hijo de 32 and we walked with him and his wife through their dating season. y nosotros caminamos con él y con su esposa cuando ellos estaban en la época de citas, que estaban saliendo. And then we have a church of about 18,000. Y tenemos una iglesia de 18,000, Sí. de 18,000 personas. And I have some spiritual daughters. Y yo tengo muchas hijas espirituales. So I thought I would just show you a tiny little video of my daughter and my daughter-in-law and some of my spiritual daughters. Is that okay? Así que quisiera por favor compartir con ustedes un pequeño video de mi hija, mi nuera y mis hijas espirituales. ¿Les parece bien? ¿Está bueno? ¿Está bien? Okay, sí. Por favor. Muy guapa. Muy guapa mi hija. Mi esposo. Mi hijas. Y mi hija. No. She is confident. Ella es muy segura. Le encanta, sí. She's got some Kardashian. Tiene un de Kardashian And she likes it. y le encanta. And the boys like it. Y los hombres les encanta. A los chicos les encanta. Sí. Mama does not like that the boys like it. Ajá, a la mamá no le gusta eso, pero a los chicos sí le gusta. She's 18 and she lives at home, so we have a lot of conversations. Ella tiene 18, así que ustedes saben, tenemos muchas conversaciones. So can we just talk like I talk to her? Así que, ¿qué tal si les puedo hablar como yo le hablo a ella? ¿Está bien? ¿Está bien? Because what I want for her is a life better than what I had. Porque ustedes saben, lo que yo quiero para ella es una vida aún mejor de la que yo he tenido. When I was 17 years old, I had a baby and I wasn't married. Cuando yo tenía 18,
When I was 17 years old, Cuando yo tuve 17 años, cuando yo tenía 17 años, I had a baby tuve una bebé and I wasn't married. y yo estaba casada. I got married 5 years later Yo me casé 5 años después and I got divorced. y me divorcié. And I was a single mother. Y yo fui una madre soltera. And then I met my husband David, Y luego yo conocí a mi esposo David, el guapo hombre. Un hombre guapo. Sí, mi Sí, esposo. Stop looking at him. dejen Stop de verlo, looking. mujeres. No, it's mine. He's Es mine. mío, es He's mío. mine. He's mine. And so I finally learned how to have a good relationship. Así que finalmente entendí o aprendí cómo tener una buena relación. So I want you to miss the hurt. I want you to miss. Come stand by me. Okay. I want you to miss the hurt. Así Miss the hurt. Help me, Myra. que no sientes el dolor. Ya, quiero evitarte el dolor. Así que quiero evitarte el dolor. Sí. Miss the hurt, and I want you to enjoy the benefits. Y quiero más bien que disfrutes del beneficio. So I want to start with a joke. Así que déjame empezar con un chiste. Who's been to New York City? ¿Han estado ¿Quién está en Nueva York? En New York City. They have a new store. Tienen una nueva tienda. It is the husband store. Es la tienda de los esposos. Yeah. Sí. Fifth Avenue. Como la calle, la Quinta Avenida. It's super fancy. Súper elegante. And when you go to the front door, Y cuando tú entras por la puerta, it says you can only come to this store one time. dice que tú solo puedes pasar por la tienda una sola vez. There are 6 floors at this store. Hay 6 pisos en esta tienda. You can go up, Tú puedes subir, but you can't come back down pero tú no puedes bajar, no puedes regresar. unless you leave the store. A menos que ya te vayas de la tienda. So you go to the first floor, Así que vas al primer piso. and before the doors open, Y antes de que se abran las puertas, a sign comes out, sale una señal. and it says, "This floor has men with jobs." Y aquí dice, en este piso hay hombres con trabajo. So the lady looked at it, Así que la mujer va y dice, ¿lo ve? and she hit floor number 2, Y aplaza el botón, piso número 2. so she can't go back down. Pero ya no pueden bajar nuevamente. Floor number 2, Piso número 2. the doors open. La puerta se abre. It says, "This floor Y dice, en este piso has men that have jobs hay hombres que tienen un trabajo and love kids." y aman los niños. The lady says, "This is getting a lot better. Y la chica dice, uy, esto se está poniendo mejor. I'm going to try floor number 3. Voy a probar con el piso número 3. Floor number 3, Piso número 3. the doors open. Las puertas se abren. And it says, "This floor has men who love jobs. Y dice, en este piso hay hombres que tienen trabajo, They love kids, que aman los niños and they are extremely good looking." y que son demasiado guapos. Who likes floor number 3? ¿A quién le gusta el piso número 3? Stop Paren. or keep going? ¿Ustedes pararían ahí o subirían? Keep going. Keep going. Subirían. They push the button for floor number 4. Aplaza el botón del piso número 4. This floor has men who has jobs. En este lugar habían hombres que tienen trabajo, They love kids. aman los niños, They are extremely good looking, son demasiado guapos and they love to do housework. y les encanta ayudar en las cosas de la casa. Stop or keep going? ¿Pararían ahí o seguirían subiendo? Más arriba, ¿ok? We go to floor number 5. Vamos por el piso número 5. On this floor, En este piso, men who have jobs. hombres que tienen trabajo, They love kids. que aman los niños, They are good looking. que son guapísimos, They love to do housework, que les encanta hacer el trabajo de la casa and they have a romantic streak. y que además son súper románticos siempre. Stop ¿Se or keep quedarían going? ahí o subirían más? Keep going, keep going. Sí, más. So we get to floor number 6. Así que van al piso número 6. This is the top floor. Este es el último piso. It's the last floor. El último piso. The doors open. Se abren las puertas The sign says, y la señal dice, "You are woman number 3,467,982 to come to this floor." oh my God, eres la mujer número 1800, 400 billones de las personas que suben a este piso. There are no men on this floor. No hay ningún hombre en este piso. Men like this don't exist. Hombres como los que tú esperas no existen. This is just proof Esto es solamente una prueba
that there is not a man good enough for a woman. De que no hay ni un solo hombre suficientemente bueno para una mujer. Tell your neighbor it is what it is. Dile a tu vecina, lo que es lo que hay. Dile a tu vecina. Es lo que hay. If you have your notebook tonight, write this down. Si trajeron algo para escribir, anoten esto. I told this to my daughter. Yo le digo esto a mi hija, yo le dije esto a mi hija. It's not about finding the right person. No se trata de encontrar la persona correcta. It's about becoming the right person. Se trata de tú convertirte en la persona correcta. Because nobody can make you happy Porque nadie puede hacerte a ti feliz if you're not happy with you. si tú no eres feliz contigo misma. I found that out the hard way. Yo lo aprendí de la manera más dura. So, like I said, I had a baby when I was 17 years old. Así como te venía diciendo, yo tuve una bebé cuando tenía 17 años. Un bebé. I was molested in junior high. I was molested when I was a child. Yo fui abusada cuando yo fui una niña. I was raped at 13. Fui violada a los 13 años. And so my relationships when I was in high school Así que mis relaciones cuando estaba en la escuela o en el colegio were based on my past. estaban basadas en mi pasado. I was looking to be loved, Yo estaba buscando ser amada, to be affirmed, ser afirmada and to feel important. y sentirme importante. I want to ask you a question. Y quiero hacerte una pregunta. Do you feel that I accomplished that when I was 17 years old by becoming a mother without having a husband? ¿Y tú crees que yo lo conseguí cuando a los 17 años me convertí en una mamá sin tener un esposo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. When I was 17 years old, I felt like life had failed me. Cuando yo cumplí los 17 años, yo sentí que la vida me falló. But then when I got pregnant, I felt like I failed myself. Pero cuando yo quedé embarazada, sentí que yo me fallé a mí misma. How was I going to give this baby a better life than I had? ¿Cómo es que yo le podía dar a mi hijo, a este bebé, una mejor vida de la que yo tenía? So now I have to be a mother Así que ahora yo tenía que ser una mamá, and single estando soltera and a student y siendo estudiante and have a job. y buscar un trabajo. So I waited 5 years to get married. Así que me esperé 5 años para casarme. I went on dates. Yo fui a muchas citas, I looked for guys. busqué a muchos chicos And finally, y finalmente there was this guy who looked at me different. encontré a este hombre que me veía diferente, este chico que me veía diferente. So how many people have been to an airport? Así que, ¿cuántos han estado en aeropuertos? See? You see the suitcases and the baggage carousel? ¿Has visto cuando las maletas están en esa tira del equipaje? I felt like my life had more baggage than the carousels. Yo siento que mi vida tenía más equipaje que todas esas juntas. I didn't think any guy was going to want me. Yo pensaba que nadie me iba a querer. So I decided to take the guy who said he did want me. Así que yo decidí quedarme con ese que finalmente quiso cogerme. I knew he had some things. Yo sabía que él tenía ciertas cosas. I knew not everything was perfect. Yo sabía que no todo era perfecto. But he was somebody I could live with. Pero era alguien con quien yo podía tolerar vivir. Write this down. Escribe esto. Don't marry somebody you can live with. No te cases con una persona con la que toleras vivir. Marry somebody you can't live without. Cásate con alguien con quien no pudieras vivir sin. See? ¿Sí? Because you're going to get tired of them. Porque créeme que te vas a cansar de eso. Eventually they're going to get on your nerves. En un momento vas a perder los nervios, no vas a soportar más. And being married, Y estar casado, believe it or not, aunque no lo creas, is harder than being single. es más difícil que estar soltero. And all the married women said, Y todas las mujeres casadas dicen, amén. The married women are trying to be single. Las mujeres casadas quieren estar solteras. The single women are trying to be married. Las mujeres solteras quieren estar casadas. And here I was. I met a bodybuilder. Y aquí encontré Bodybuilder. un constructor de cuerpos, un escultor de cuerpos. ¿Cómo se llama esto? Físico-culturista. With high cheekbones. Con unas mejillas súper marcadas. Hey, es muy guapo. Súper guapo.
Mi muchacho es on floor number 5. Ay, mi muchacho es un Sí. hombre del piso 5. I walked down the aisle at the wedding. Yo pasé el pasillo cuando me casé And mi muchacho, he cried. y mi esposo lloró. So sweet. Ay, qué dulce, qué lindo. It was the best marriage ever. Fue el mejor matrimonio del mundo. For 3 whole Boda weeks. por 3 semanas. Sí, 3 Sí. semanas. 3 semanas. It was my birthday. Era mi cumpleaños. It was my birthday and he disappeared Era mi cumpleaños y él desapareció for 4 days. por 4 días. April 19th, 1995. Abril 19 de 1995. We worked at the same office. Trabajamos en la misma oficina. I came home from work, Yo vine del trabajo a casa. and where was he? ¿Y dónde estaba él? I know. Yo sé. He's planning me a party. Ay, me está planificando una fiesta. Ay, I had to get ready Ay, me tuve que alistar, ¿verdad? because I knew they were going to walk in any minute. Ay, porque yo sabía que él iba a entrar en cualquier minuto. And then it was 8 o'clock, Y luego eran las 8 de la noche, 9 o'clock, 9 de la noche, 10 o'clock, 10 de la noche, midnight. 2, medianoche. Call my mother-in-law, Llamé a mi suegra, call all our friends, llamé a todos mis amigos, call all the hospitals, llamé a los hospitales, call the police, llamé a la policía, drive back to work, manejé de vuelta al trabajo, look in all the ditches on the side of the road busqué en todas partes cerca de la cuadra, because he had to be in a car accident, right? porque seguramente tuvo que haber un accidente de tránsito, ¿no? Why wasn't he here? Porque no estaría él conmigo. The next day, Al día siguiente, nothing. nada. Friday, Viernes, nothing. nada. Sábado, Sábado, nunca. nada. Domingo, Domingo, sí. Domingo. Domingo, sábado. Sunday, Monday. He flew in the front door so hard. Él, sí. The door went through the wall when he opened it. Llegó tan fuerte a la puerta que cuando él entró, como la tumbó, ¿verdad? Hizo un hueco en la pared de lo fuerte que la abrió. What had happened, he had used crack cocaine for the very first time. Lo que había pasado es que había probado crack y cocaína primera vez en su vida. I want you to write this down. Quiero que anotes esto. This is something I tell my daughter. Esto es algo que yo le digo a mi hija. When somebody shows you who they are, Cuando alguien te demuestra quién es, believe them. créele. Créele. One wow. Wow. O sea, cuando alguien te muestra cómo es de verdad, date To- cuenta que es así. Todas las mujeres, wow. Todas asombradas conmigo. Wow. People can't lie to you Las personas no te pueden mentir for a long time. por mucho tiempo. There will be little cracks Van a haber pequeñas partes where the truth comes out. donde la verdad salga a luz. You have to look for that truth Tienes que buscar para esa verdad. and believe that truth Creer esa verdad. because occasionally Porque ocasionalmente they'll forget to take their medicine van a tomar la medicina y van a volver en sí. and they'll show you who they are. Y cuando la pierden, pero van a dejar de tomar la medicina y te van a mostrar realmente quién es. Because you weren't created to make a living, Porque tú fuiste creado a hacer una vida. you were created to make a life. Ok, ¿cómo traduzco eso? Ok, para hacer esa vida. No fuiste creada para hacer esa vida, sino para vivir. See? So when they tell you who they are, Así que cuando ellos te digan quiénes son o te muestren cómo son de verdad, a wedding day isn't about a party. mira, una boda no solo se trata de una fiesta. Don't get married because you want a wedding. No te cases porque quieres una boda. You get married because you make a commitment. Tú te casas porque quieres un compromiso, adquieres un Sí. compromiso. Escriba, Anota eso. escriba, Anota escriba, eso. escriba, Anota escriba. eso. Quinceañera? Quinceañera, sí? Quinceañera. Quinceañera. Do you have prom, high school ¿Tienen dance? graduación, fiesta de graduación? Sí. Yes, we have. It gets girls excited about a party. Ay, es que las mujeres nos encanta o nos emocionamos por las fiestas, ¿verdad? Las celebraciones. It gets girls excited about a wedding. Y así nos emocionamos por la boda. But I know how it ends. Pero créeme que yo sé cómo termina. My ex-husband herniated my neck.
Mi ex esposo me agarró, me lastimó el cuello, me golpeó en el cuello, He broke my ribs. me rompió costillas, He took a gun. tomó una pistola, He fired the gun at my face, me disparó en la cara and I escaped with my life. y yo escapé por esto de mi vida. So I didn't do everything perfect. Así que no puedo hacer todo perfecto. That's why I'm the perfect person to share with you tonight. Así que por eso es que no soy la persona perfecta contándoles la verdad hoy. Because Sí soy, perdón, soy la, soy la persona, porque yo viví esto, soy la persona perfecta para contarles esto hoy. because I didn't have the perfect relationship Porque yo no tuve la relación perfecta, with my perfect little boy. ay, con mi perfecto hombre hermoso, And I was a virgin y yo fui virgen until I was 94. hasta que tuve 94 años And we finally got y married. finalmente nos casamos. I was messed up. Yo fui con muchos problemas, tenía muchos problemas, metí la pata. I needed Jesus. Yo necesitaba a Jesús. I made mistakes. Yo me cometí muchos errores. So I know what that road looks like. Así que créeme que yo sé cómo ese camino se ve. Do you want me to save you some time tonight? ¿Quieres que te libre de dolores hoy? See? Do you want me to save you some heartache? ¿Quieres que te salve de sufrir dolencias o dolores, que te pase lo mismo? So I'm a leader in my church. Así que yo soy líder en mi iglesia. I'm a corporate leader. Soy una líder corporativa. I coach businesses. Yo soy coach de negocios. I coach 30 pastors. Yo coach, o sea, soy líder de 30 pastores. I coach mastermind groups. Yo también soy líder de grupos de liderazgo, por así decirlo también. People pay me a lot of money Las personas me pagan mucho dinero to coach them. para liderarlos, para hacerles coaching. And here I am tonight with you for free. Y aquí estoy contigo por gratis. O sea, estoy de gratis contigo. See? ¿Sí? I can save you time. Créeme que te puedo ahorrar tiempo. I can save you money. Te puedo ahorrar dinero. But you have to listen. Pero tienes que escuchar. And the shortest pencil, Y en corto, shortest pencil el lápiz más pequeño is better than the longest memory. es más grande que la mejor memoria. O sea, anota. Por así decirlo. So will you write things down? Así que por favor, ¿puedes escribir lo que trato de decirte? Sí, Eso. sí, gracias. Gracias. I told my daughter, Yo le digo a mi hija, yo le dije a mi hija, ask me anything. pregúntame cualquier cosa. See, I'm not scared. Sí, mira, yo no tengo miedo de decirle eso. I said my answers will be so real and so raw. Mira, yo le dije, mis respuestas van a ser tan reales y tan crudas, You just tell me when you want me to stop. así que más bien tú dime cuando quieres de que me detenga. I said, if you want to try alcohol, Así que yo le dije, si tú quieres probar alcohol, tell me. dime a mí. If you want to try a drug, Si tú quieres probar alguna droga, tell me. dime a mí. I would rather you try it while I can watch you Yo prefiero que tú lo puedas probar mientras yo te vea, than you run from me and try it and get hurt. que tú te alejes de mí y lo pruebes y salgas lastimada. And my daughter is 18 years old, Y mi hija tiene 18 años and she's never wanted to try a drug. y nunca en su vida ha querido probar droga. She tried champagne at a wedding. Probó champán en una boda She said it was disgusting. y dijo, esto está horrible. She tried some wine at a dinner party. Probó vino en nuestra cena. She didn't like it. ¿No le gustó? Some almost like a pornographic image came up on her Instagram, like the feed, the Sí, sí. explore page. Dice que el otro día le salió como una imagen pornográfica en su Instagram, en su historia, como explorador de Instagram. You guys have seen this stuff, right? Ustedes han visto ese tipo de cosas, ¿verdad? You have TikTok in Ecuador? ¿Tienen TikTok aquí en Ecuador? Freaks me out. ¡Ay, me vuelve loca! See? Sí. And she brought it to me and she said, Mom, Y ella trajo esto a mí y me dijo, mamá, what is this? ¿qué es esto? So I started telling her. So I started telling Así her que le comencé a decir, until she said, stop. hasta que él me dijo, espérate, para, ya no, No. ya no, No. no. There's a verse in the Bible Hay un versículo en la Biblia, in 2 Corinthians 6, en 2 Corintios 6, verse 14. versículo 14, It says, don't be unequally yoked together. que dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Why ¿Por qué? would a church girl Una chica de iglesia want a not church guy? va a querer estar con un chico natural, un hombre común.
I want to share something with you from psychology. Quiero compartir cosas contigo de la psicología. No matter who you are, No importa quién tú seas, if Christian, una persona cristiana not Christian, o no cristiana, man, hombre woman, o mujer, rich, rica, poor, pobre, it holds true for everyone. es una verdad para todos. You are Tú eres a product of the 5 people you spend the most time with. Eres un producto de las 5 personas con quien tú más tiempo compartes. So I want you to write down in your notebook, Así que quiero que anotes en tu cuaderno who are the 5 people quiénes son las 5 personas that you spend the most time with. con quien tú pasas más tiempo. Now I want you to write Ahora quiero que tú escribas one great thing about each person. What do you like about that person? una cosa increíble de cada persona, algo que te guste de esa persona. They're really smart. Que son muy They're a inteligentes, lot of fun. que es muy divertida, They always help you. que siempre te ayuda. And I want you to write one thing Y quiero que escribas una cosa about each person de cada persona you know is a little dangerous for you. que tú sabes que es un poco peligroso para ti. This person gossips all the time. Esta persona se queja todo el tiempo. This person always tries to hook you up with bad guys. Esta persona siempre quiere que como que te empates con personas que no te convienen, con hombres que no te convienen. Now, these are your friends at work. These are your friends at work. Estos pueden ser tus amigos del trabajo, Your friends at school. amigos de la escuela, del colegio, universidad, Your friends at church. tus amigos de la iglesia, Your friends just in life. tus amigos de la vida, Your family. tu familia. Are you writing it down? ¿Estás escribiéndolo ahí? Now look at that list. Ahora quiero que mires esa lista If you're going to get all of their good things y si tú vas a tomar todas las buenas cosas and all of their bad things, y todas las malas cosas, is that the person you want to be? es esa la persona en la que tú te quieres convertir, en la que tú quieres ser. And know when you choose your husband, Así que cuando tú escojas a tu esposo, he will be number 1 on that list. él va a ser el número 1 en esa lista. If your husband is angry, Si tu esposo se enoja mucho, if your husband is how do you say hoochie? buchi. What's the Ecuadorian word for playa? Como un bandido. Player. Como coqueto, como Gangsta. gangster, o sea, como mala, como mafioso, como bueno. Pandillero, muy fuerte. Ok. Mafioso. Mujeriego también. Player es mujeriego, correcto. If he's the boy that you can't trust, Si él es un hombre en el que tú no puedes confiar, it doesn't get better when you get married. créeme que no va a cambiar cuando te casas. All it does Todo lo que hace is start making you es que va a comenzar que tú less trustworthy. seas menos le confíes en él. So if you look at that list, Así que si tú miras esa lista, do you need to edit that list necesitarás cambiar esa lista to become the person para convertirte en la persona that you want to show up at the altar? que tú te quieres mostrar, que quieres que aparezca cuando tú vayas a ese altar. Who has a boyfriend? ¿Quién tiene aquí novio? ¿Quién tiene novio? Levante la mano. Make that list for him. Make that list for him. Haz esta lista para él. Who does he spend his most time with? ¿Con quién ustedes pasan más esos tiempos? What are their good characters? ¿Cuáles son sus buenas características? What are their bad characteristics? ¿Cuáles son las malas características? And who are they turning him into? Y de tu novio, y mira en quién está influenciando en su vida, con quién está convirtiéndolo él. If you like your boyfriend, Si te gusta tu novio, si lo but quieres, his friends are not good, pero sus amigos no son buenos, he's not the man for you. él no es el hombre para ti. Don't be unequally yoked together. No te unas en yugo desigual. Why does God tell you that? ¿Por qué Dios te dice esto? Because he knows the psychology principle. Porque Él sabe los principios de la psicología. He knows if you're a good person Él sabe que si tú eres una buena persona, and you get unequally yoked with someone who is not good, pero te unes en yugo desigual con alguien que no es bueno, they're not going to pull him up. tú no es que lo vas a subir a Él, He's going to pull you Él te va a bajar a ti. down. Does this make sense to you? ¿Tiene sentido para ti? It is the wisdom of the Bible. Es la sabiduría de la Biblia It is proven by science. que está probada por la ciencia. Write this down. Escribe esto. God doesn't want to keep you from anything but pain.
Mira, Dios no quiere alejarte de nada más que del dolor. Why do they say you can't have sex before marriage? ¿Por qué la Biblia dice que no tengas sexo antes del matrimonio? God is terrible. Ay, Dios es malísimo. I'm a sexual being. Ajá, yo soy un ser sexual, tengo necesidades. I'm a strong woman. Yo soy una mujer fuerte. I can make my own choices. Yo puedo tomar mis propias decisiones. God says, yes, you can. Y Dios te dice, claro que tú puedes. All I'm trying to keep you away from is pain. Solo lo que quiero que sepas es que lo único que yo quiero es alejarte del dolor. You see, every time you have sex Tú sabes, cada vez que tú tienes sexo, with a person, you develop something called a soul tie. tú con una persona tú desarrollas algo que quiere decir una unión en su alma. A human is 3 parts. Los humanos somos tripartitos. The body, El cuerpo, and when your body y cuando tu cuerpo connects with his body se conecta con su cuerpo, through sex, a través del sexo, you connect the second part. conectas tú la segunda parte, You connect your soul. conectas tu alma. This is what it talks about in Genesis. Esto es lo que habla en Génesis, When the two become one. que Dios se harán unos, que This dos is- serán unos. This is what it talks about in Mark 6. Esto es lo que también dice en Marcos 6. It says, for this reason, a man will leave his father and mother and join a woman. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. And the two people will Y become, las dos personas pasarán a ser una sola carne. see, how? ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? Through the body connection A través de la conexión del cuerpo and the soul connection. y la conexión del alma. So whether you mean to, Así que lo que tú necesitas, if it was an accident, si pasó, si fue por accidente, maybe you weren't thinking right, tal vez tú no estabas pensando bien, maybe your heart was hurt, tal vez tu corazón estaba roto, maybe you were lonely, tal vez te sentías sola, maybe you were drinking. tal vez estaban tomando. How it happened doesn't matter. ¿Cómo pasó? No It's- importa. It still creates a soul tie. Es la unión, el vínculo que fue fuerte. That's why divorce hurts so bad, Por eso es que el divorcio duele tanto. because you're cutting a soul tie. Porque tú estás cortando dos almas que se unieron en una. So every physical relationship Así que cada relación física that culminates in sex, que termina en sexo, you're tied to that person. estás atada a esa persona. And what the enemy will do, Y lo que el enemigo va a hacer, he will torture your soul va a torturar tu alma through multiple broken soul ties. a través de muchas como roturas de alma, rupturas de estas ligaduras de alma. And what you find when you study people, Lo que, what you find when you have studied people y lo que hemos finalmente estudiado, who say, I'm broken inside, las personas que dicen estoy rota por dentro, those people will tell you esas personas te van a decir they've had multiple physical que relationships. han tenido muchas relaciones físicas, han tenido sexo con varias personas. The good news is we serve a God La buena noticia es que nosotros servimos a un Dios that is a healer, que es un sanador and he can heal our soul. y que Él puede sanar nuestras almas. He can heal our heart. Él puede sanar nuestros He can corazones. forgive our past. Él puede perdonar nuestro pasado. And all it requires Y lo único que Él requiere is one thing, es una cosa. and that is repentance. Y eso es arrepentimiento. And here's what repentance is. Y esto es lo que significa arrepentimiento. I was going this way. Yo estaba caminando hacia ese lado. Wait a minute. Wait, let me do that again. Ok, déjame hacer esto de nuevo un ratito. I was going this way. Bueno, ya la vi a ella, estaba caminando por este lado. Hey baby, how you doing? Hola guapo, ¿cómo estás? And repentance turns Y te arrepientes And y it goes the viras other way. hacia el otro lado. and it says, I am a woman of God. Y dices, yo soy una mujer de Dios. I'm worthy of a good man. Me merezco un buen hombre. I am worthy of a good marriage. Yo me merezco un buen matrimonio. I am worthy to be honored. Yo soy digna de ser honrada. I am worthy to be respected Yo soy digna de ser respetada. because I am a daughter of the Most High King. Porque soy una hija del más grande rey. Can I Amén. get a good amen? ¿Puedo tener un amén de su parte? Yeah. Amén. But no man is going to treat you better than you treat yourself. Pero ningún hombre te va a tratar mejor de lo que tú te tratas a ti mismo. If you treat yourself cheap, Si tú te tratas a ti mismo barata, he's going to treat you cheap. él también te va a tratar de esa forma. If you treat yourself worthy, Si tú te tratas a ti misma digna, he's going to be forced to treat you worthy. él va a estar forzado a tratarte dignamente. Can I give a good amen? ¿Puedo tener un amén de su parte?
Amén. So my daughter was talking to a boy, Así que mi hija estaba hablando con un chico. and they started to get a little more serious. Así que comenzaron a estar un poquito más serios. And she told me, she said, Mom, I told him if he wants to be my boyfriend, Así que mamá, yo le dije a él que si él quería ser mi novio, he has to talk to you first. tiene que hablar primero contigo. Now, we had talked about that when she was younger, Y hemos hablado de esto cuando ella era más joven, but it had never happened. pero nunca había pasado. And now she's 18. Ahora que tiene 18, And in the United States, when you're 18, you're an adult. ajá, y en Estados Unidos cuando tú cumples 18 años eres un adulto. So I didn't know what decision she was going to make. Así que yo no sabía qué decisiones ella iba a tomar. So when she told me this, I was really excited. Pero cuando ella me dijo eso, yo me emocioné mucho. And I said, good, I have some questions I want to ask you. Y yo le dije, chévere, porque yo tengo varias preguntas que quiero hacerle. And she said, Mom, Y ella dijo, mamá, no. no. I said, oh yeah, Mire. I want to ask him some questions. Y yo, créeme, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. I said, don't worry, I'm not going to ask him if he watches porn. Y le dije, pero tranquila, no le voy a preguntar si es que él mira pornografía. She said, oh, I already did. Y él me dijo, ay, pero yo se lo pregunté antes. I was like, good for you, girl. Y yo le dije, ay, muy bien, amiga. What did he say? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿qué dijo él? Perdón, ¿ustedes qué creen que dijo él? You can't be afraid to ask the hard questions. Mira, tú no puedes tener temor de preguntar las preguntas difíciles. Because if you don't ask, Porque si tú no preguntas, they're not going to answer. ellos no te van a responder. And listen to me right now. Y escúchame ahorita, escúchame. Super important. Mucho importante. Mucho Súper importante. importante. It's not just what they say. Mira, no es solo lo que te dicen, It's how they say it. es incluso cómo te lo dicen. Watch their eyes. Mira sus ojos. Do their pupils dilate? ¿Tú eres people? Do their pupils dilate? Ah, si es que sus pupilas se dilatan. Watch their body language. Mira su lenguaje corporal. Do they get closed off? Si es que como que se aleja, Do they get nervous? se pone nervioso. Ask them if they ever cheated on their girlfriend. Pregúntale si alguna vez le puso los cachos a su novia. No. Why would you ask me No, if I no, cheated ¿cómo on me my vas a preguntar girlfriend? eso? Porque no, I would nunca, I would nunca. never cheat on my girlfriend. Jamás le What's your pondría los deal? cachos a nadie, ¿no? Do you believe him? ¿Tú le creerías? It's not just what they say, No es solo lo que te digan, it's how they say it. sino también cómo te lo dicen. Does their breathing get shallow? Does their breathing get shallow? Si es que su respiración comienza a acelerarse, Right? ¿sí? Dos. Si es que es cough, if they start coughing. Oh, see, watch everything they do, Mira cada detalle de ellos, but you can't watch them pero no puedes verlos if you won't ask them. si es que ni siquiera les preguntas. So, escribar, ask the questions. Así que escribe, pregúntales las cosas difíciles. And if you don't want your parents to ask them questions, Y si tú no quieres que tu papá sean los que le hagan las preguntas, ask yourself a question. hazte a ti mismo tú esta pregunta. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? What are you worried that he's going to say that they're not going to like? ¿De qué te da miedo que esa persona le responda que a tus papás no le gusta? If you're a grown-up, you're going to make your own decision anyway. Si tú eres una mujer adulta, finalmente tú vas a tomar tus propias decisiones. But maybe they're going to ask something that you need to know. Pero tal vez ellos, tus papás, le van a preguntar algo que tú necesitas saber. So I told my daughter I was going to ask him some questions. Así que yo le dije a mi hija, mira, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas. She's coming up in the music world. Ella está creciendo en el mundo de la música. He's a normal guy. Él es un chico normal. I said, Ashton, I want to ask him, is he going to be okay if you walk in a room and everybody looks and he walks in a room and nobody looks? Y yo le dije a mi hija, mira, yo le quiero preguntar a él que si tú entras en una habitación y todo el mundo se vuelve a verte, pero cuando él entra nadie lo ve, ¿cómo lo va a hacer sentir eso? Is he going to work all of his life? Si es que va a trabajar toda su vida, Is he going to travel with you? si él va a viajar contigo, Is he going to stay at home and watch the kids? si es que él se va a quedar a cuidar a los hijos en casa, How many kids does he want to have? ¿cuántos hijos él quiere tener? Does he want to start right away? ¿Quisiera empezar él ya ahorita? Does he want to wait? ¿Quisiera él esperar un poco antes de tenerlos?
And are you going to like all of his answers? ¿Y qué tal? ¿Te va a gustar a ti todas sus respuestas? Does this make sense to you? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? See? See? Is this helping you? ¿Él está ayudando lo que les estoy diciendo? See. I think a lot of people think they want to be married Yo pienso que muchas personas piensan que quieren estar casadas because they think marriage is going to bring them happiness. porque piensan que el matrimonio les va a dar la felicidad que buscan. But you can't have a happy marriage Pero tú no puedes tener un matrimonio feliz until you're happy anyway. hasta que tú primero seas feliz. Amen? Amén. So we just work on ourselves. Así que primero tenemos que trabajar en nosotros mismos. A wedding is a promise. El matrimonio es una promesa. And I think a promise is like a baby. Y yo creo que el matrimonio es como tener un bebé. It's easy to make, Es fácil de hacerlo, but it's hard to deliver. pero difícil de traerlo, de que se ve. See? A marriage is a promise. Saben, el matrimonio es una promesa And it lasts more than a day. y dura más de un día. I want to just tell you maybe one more story and then I'll be done. Is that okay? Quiero nada más contarles una pequeña historia y entonces terminamos. ¿Les parece bien? So I got divorced Así que como les dije, yo me divorcié and I met my husband 8 different times over 5 months. y después de eso yo conocí a mi esposo más o menos unas 8 veces en distintos lugares por los siguientes 5 meses. We had some of the same friends and he kept giving me his phone number. Tuvimos varios amigos en comunes que me querían pasar su número de teléfono. And I thought, oh, that's nice, and I would throw it away. Así como que yo le dije, no lo quiero. O sea, como que lo vi, no lo quiero. Todos los hombres estúpidos. Pero me presentaban gente y decían, no me gusta. Lo siento. But that's what I thought. Pero es que eso es lo que yo pensaba. I had been hurt. Yo había sido lastimada. A lot of times when we're hurt, Muchas veces cuando tú eres lastimada, God can have the perfect person in front of us, Dios pone la persona perfecta enfrente tuyo, but we don't have eyes to see it. pero no tenemos ojos para verlo. I have some friends who are professionally single. Yo tengo unos amigos que son unos profesionales siendo solteros. No man is good enough. Ningún hombre es suficiente. They want a professional football player Ellos quieren un jugador de fútbol profesional who is in church with them, que esté en iglesia con ellos, who wants to stay home and raise a family. que quiere quedarse y criar una linda familia. And how many of you know that's a math problem that doesn't work? ¿Y cuántos de ustedes saben que eso es como un problema matemático que no funciona? So when I was praying about tonight's message, Así que cuando yo estaba orando por el mensaje de hoy, the Lord shared with me el Señor me dijo esto, that there are multiple women in here, que hay muchas mujeres aquí, that your husband is in your life right now, que tu esposo ya está en tu vida ahora, but you don't have eyes to see him. pero que tú no tienes ojos para verlo. Sí. Sí. You don't think he's tall enough? ¿Tú no piensas que es suficientemente alto? You don't like that his hair is thinning? ¿No le gusta mucho su estilo del pelo? You think he's a little round around the edges? ¿Tú piensas que es un poquito como que redondito por los lados? You don't think he makes enough money? ¿Tú no piensas que hace suficiente dinero, que tiene suficiente dinero? And he dresses bad. Ay, se viste horrible. You know why I know this? ¿Tú sabes lo que me he dado cuenta? Because I thought all of those things about my husband. Porque yo pensaba todas esas cosas de mi esposo también. I had to imagine, Yo tuve que imaginarme, can I be married to a bald guy? ay, ¿será que yo me podría ver a mí misma casada con un calvo? Are you okay with the truth? ¿Están de acuerdo con que yo diga la verdad? I had a problem with that. Yo tenía un problema con eso. I didn't know if I could do it. No sabría si yo iba a poder hacerlo. After about 5 months, Después de casi 5 meses, I finally said yes finalmente dije que sí. to going on a date De poder salir en una cita with the guy I thought was going to end up bald. con el hombre que yo pensaba que iba a terminar estando calvo. And on the first date, Y en la tercera cita, on the first date, en la primera cita, pay attention to this. presta atención a esto. I told him, Yo le dije, you can kiss me, tú me puedes besar, but I'm not going to sleep with you. pero yo no voy a acostarme contigo. I'm celibate. Yo me guardo.
Because we had some friends Porque él tenía varios, él tenía varios amigos en común. that we both knew. Sí, que todos sabíamos. And I didn't want him to think that I was like them. Y yo no quería que él piense que yo era como esas personas. I wasn't interested. Yo no estaba interesada. Please pay attention. Por favor, presta atención. I had done it wrong a lot of times. Yo me equivoqué mucho antes. I did it my way a lot of times. Yo lo hice a mi forma muchas veces. And I just ended up hurt. Y yo siempre terminé lastimada. So this time, Así que esta vez I told God, yo le dije a Dios, hey God, hey Dios, I'm not going to sleep with the bald guy. no me voy a acostar con el calvo. So I told him on the first date. Así que yo le dije en la primera cita And I watched him. y yo lo vi. He went, okay. Y él dijo, está bien, He wasn't worried. no estaba preocupado. He was in church. Él iba a la iglesia, He was a worship leader. era un líder de alabanza. One of our biggest fights. ¿Cuál? One of our biggest fights. Una de nuestras mayores luchas. Am I going to his church or is he coming to my church? ¿Será que yo me voy a su iglesia o él va a venir a mi iglesia? He said, well, I'm the worship leader, so. Dice, a ver, pero yo soy el líder de alabanza, así que. I said, okay, you win. Y dije, bueno, tú ganas. And when I did it God's way. Y cuando yo lo hice a la forma de Dios, Just a few months later, I was engaged. solamente unos pocos meses después ya estaba comprometida. And I was shopping for a wedding dress with my mom. Y yo fui a comprar un vestido de novia con mi mamá. I went to a resale shop Yo fui a una tienda de retail, because I de didn't segunda. think I was good enough for a dress that hadn't been pre-owned. Porque yo no sentía que era lo suficientemente digna de tener un vestido que no había sido ocupado, un vestido nuevo. And there was this beautiful white wedding dress. Y había un vestido hermoso de novia. I took it off and I put it on in the dressing room. Y yo me lo quité y me lo puse encima en el vestuario. And I came out and I showed it to my mom. Y salí y le enseñé a mi mamá. Mama, I'm beautiful. Mamá, me siento hermosa, estoy hermosa. Do you know what my mom told me? ¿Y sabes lo que me dijo mi mamá? She said, Nicole, Me dijo, Nicole, you cannot wear tú no puedes usar a white wedding dress. un vestido blanco. You had a baby when you were 17 years Tú old. tuviste un bebé cuando tenías 17 años. You've been married. Tú has estado casada You've antes. been divorced. Tú ya te has divorciado. And your 7-year-old son Y tu hijo de 7 años is going to be in your wedding. va a estar en la boda. What are you thinking? ¿En qué estás pensando? You know, I could have let my mouth get me in trouble in that moment. Tú sabes, yo pude haber hecho que mi boca me meta en problemas ese tiempo. But I think God helped me answer the question. Pero sabes, yo creo que Dios me ayudó a responder esa pregunta. And I looked at the dress Y yo miré el vestido that looked like it was made for me. que parecía que fue hecho para mí. And I looked at my mom Y vi a mi mamá and I said, Mom, y le dije, mamá, if Jesus Christ can wash me white as snow, si Jesucristo pudo haberme lavado y hacerme limpia como la nieve, I think he can make my dress white too. yo creo que Él también puede hacer mi vestido blanco también. Amén. So this is what I think Jesus has for you tonight. Así que esto es lo que creo que Jesús quiere decirte esta noche. I think a lot of you have a past. Yo creo que muchos de ustedes tienen un pasado. Maybe you haven't had sex with anyone. Tal vez han cometido... Tal vez no han tenido No. sexo antes. Maybe you're a virgin. Tal vez tú eres una virgen. But maybe there's things you know Pero tal vez hay cosas que tú sabes that there are lines you have crossed. que has cruzado la raya. And tonight is the night Y esta es la noche you're going to get it right. en que vas a hacer lo correcto. I did that in the middle of a relationship. Yo hice esto en medio de una relación. The guy I dated before I met David. Con el chico con el que yo salí antes de conocer a mi esposo, He was a doctor. era un doctor. We'd been dating about a year. Estuvimos saliendo por un año casi. And I told him, Y yo le dije, my relationship has to be clean. mi relación tiene que ser limpia. We've done too much. Habíamos hecho muchas cosas. Do you know what he did? ¿Tú sabes lo que él hizo? He broke up with me. Cortó conmigo. It's the best thing that ever happened to Es me lo mejor que me pudo haber pasado. because I would have married the wrong man.
porque me pude casar con el indicado, con el correcto. So tonight you have an opportunity Así que hoy tú tienes una oportunidad to miss the pain, de evitarte el dolor to start doing things God's way, y hacer las cosas como Él quiere, to reclaim your virginity. para poder recuperar tu virginidad. You can do that. Tú puedes hacer eso. You can be pure again. Tú puedes estar limpia de nuevo. Whether you've had sex Así hayas tenido sexo or just crossed some o lines. simplemente cruzado algunas líneas. So I want to turn down the lights. Así que quiero que por favor apaguen las luces. This is a personal decision, Esta es la primera de las decisiones. but God respects a public proclamation. Pero Dios respeta las proclamaciones públicas. So nobody is embarrassed. Así que nadie le dé vergüenza. I'm going to be the first person at the altar Yo voy a ser la primera persona aquí en el altar. because I'm going to be the first person to say, Porque yo voy a ser la primera persona en decir before I was married que antes de ser casada to my husband of 25 years, con mi esposo de 25 años hasta ahora, I made some bad decisions yo hice muy malas decisiones. and I needed Jesus to cleanse me Y yo necesitaba que Jesús me and limpiara forgive me, y que me perdonara. to break the soul ties, Que rompa esas ataduras que yo tenía. to heal my heart Que sane mi corazón. so I wasn't broken anymore, Para que yo no esté más rota. so I could show up Así que yo me pueda poner delante as a whole and healed person. como una persona completa y sana. So when I met my husband, Así que cuando yo conozca a mi esposo, I could give him what he deserved. yo pudiese darle a él lo que él se merece. So with every head bowed